tal cual sale de tu corazón, Padre, llegue a la vida de cada uno de nosotros y que podamos experimentar ese movimiento en nuestros corazones, ese ruido, que realmente podamos nosotros comprender con exactitud la anchura, la profundidad, la altura de tan grande que es tu amor, que excede a todo conocimiento humano. Te rogamos que cada palabra sea palabra que sale de ti y que cumpla el propósito por el cual la has enviado a cada uno de nosotros, así como dices tú que tu palabra no regresa vacía a ti, que haga esa digestión espiritual porque es un alimento, que haga ese provecho espiritual en la vida de cada uno de nosotros, que nos exhorte, que nos edifique, que nos consuele, que entre hasta lo más profundo de nosotros, de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, de tal manera, Dios, que podamos ser transformados. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a continuar con el estudio que estamos viendo ahí de Gálatas acerca del Evangelio. Y hoy vamos a leer el verso 13 del capítulo 1 de Gálatas, que dice el apóstol Pablo: porque ya habéis oído acerca de mí, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y bueno, ¿por qué dice este verso que ya habían escuchado de la conducta de Pablo, del apóstol Pablo? Habían escuchado cómo él perseguía a la iglesia. Y un evangelio ahorita, este tiempo, que yo lo estoy viendo, a mí me sucede mucho que piensan que ya nació uno cristiano, como muchos o algunos de ustedes pudieron haber nacido en una cuna cristiana, pero que tampoco es garantía de ser una persona perfecta, ¿no? No es garantía. Ya lo hemos experimentado que no es una garantía que nazcas con el evangelio. Pero a mí me preguntan en ocasiones cuando les hablo dentro de la cárcel o fuera y piensan que, por la expresión de ellos, que naciste cristiano y que caminas como que sin pecado y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el apóstol Pablo por eso nos escribe quién fue él antes y quién es después de conocer a Jesús. Él dice, el apóstol Pablo: han oído de mi conducta en otro tiempo. Y yo creo que no hay mejor manera de creer en Jesús, no hay mejor manera de confiar en Jesús que cuando vemos la vida transformada de una persona. Las personas que unas cuantas que me conocieron como desde hace desde hace 30 años, de veras en una ocasión que vinieron aquí dicen, ¿te la creíste te la creíste? Te lo tomaste muy en serio, porque vieron una transformación. Por eso creo que Dios va poco a poco llevándonos, así como yo te decía, tienes una guerra y luego tienes una victoria. Porque si te diera todo así una transformación, o sea, que ya que hubieras nacido totalmente como, vamos a suponerle, un ángel, o con el carácter al 100% de Cristo, no experimentaríamos de veras lo que era pasar de la muerte a la vida. ¿Sí me explico? No hubiéramos experimentado lo terrible que son las tinieblas y no nos hubiéramos dado cuenta de lo hermoso que es la luz admirable que es Jesús. Por eso
Por eso Dios lo hace así. Y podemos pensar, bueno, pero ¿para qué? O sea, yo desde que estaban pues en el vientre de su madre, estábamos orando por una pareja para ellas, ¿no? Y seguimos orando por la pareja de ellas, pero así hemos estado. Y tratamos de cuidarlas al máximo, de que, olvídate, cómo se cuidan los hijos, tú lo sabes, ¿no? El que ha sido padre, de cuidarlos al máximo. Y a pesar de que los cuidamos al máximo, ellos van a la escuela y aprenden en ocasiones cosas que no quisiéramos que las aprendieran, que no quisiéramos que las vieran. Eso es lo que sucede. Y si nosotros hacemos lo máximo para que estén bien, yo digo, ¿por qué Dios no nos hizo así como que perfectos ya, hijos perfectos? Somos perfectos, pero él así nos ve a través de Jesús. Pero ¿por qué no hizo a un Gerardo así que huyera siempre del pecado? Que a Gerardo se le antojara tomar y que no, ya Dios lo hizo perfecto. No, no, no lo hago. Que a Gerardo se le antojara mentir o golpear a una persona y que y que ese Gerardo perfecto ya no hiciera nada. Porque Dios lo puede hacer, ¿no? Lo pudo haber hecho así, hacer un mundo perfecto, perfecto así de personas perfectas que no adolecieran de ningún bien, o sea, que fueran bien, hombres y mujeres bien todo. Pero Dios tiene una razón, Él tiene que mostrarnos las maravillas y tiene que mostrar su poderío y tiene que mostrar Él su bondad y mostrar que el único perfecto es Él, que no hay nadie en la tierra que sea perfecto. No somos perfectos. Y la semana pasada nosotros vimos que el Padre, o sea Dios, es el que abre nuestro corazón para que recibamos a Cristo, para que recibamos su palabra. Cuando una persona dice que recibe a Cristo, está recibiendo al Padre, porque Dios es la palabra. Está recibiendo a Jesucristo porque Jesucristo es la palabra. Es el verbo hecho carne. Y cuando dice que recibió a Cristo, está recibiendo sus mandamientos. Pero vimos nosotros que es Dios el que abre la puerta de nuestro corazón. Y lo hemos estado viendo. Él es el que abre la puerta de nuestro corazón. Él fue el que nos llevó a los pies de Jesús. Él es el que hace todo, ¿eh? No podemos hacer nada. Y dice en Juan capítulo 15, separados de Cristo no lo podemos hacer. Pero Él es el que nos lleva. El Padre es el que abre el entendimiento para que podamos comprender la palabra, para que la podamos discernir. Él abre el entendimiento. No lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. Él abre el entendimiento. También vimos que no es el tiempo tuyo ni el tiempo mío, sino que cuando a Dios le agrada. Por eso estás luchando con tu mamá, con tu tía, con tu abuelita, con tu hermano, con tu primo, con tu amigo, con tu vecino, que estás ahí hablándole la palabra y lo ves que sigue haciendo lo mismo, porque es el tiempo que agrada a Dios. Y todo esto es para una enseñanza de sí mismo y para una enseñanza para los demás, pero no es el tiempo de nosotros. A mí mi esposa, por más que me decía y por más que me decía y por más que me decía, no pasaba nada. Hasta que agradó a Dios. Pero a veces cuando le agrada a Dios transformarte, tienes que casi morirte y tienen que suceder cosas que no te agradan, que no nos agradan.
Y es ahí cuando dices, Dios, sí, por eso es normal que tú le digas a tus hijos que se entreguen a Cristo y que no se entregan. Cuando lleguen todos raspados de las rodillas, de las manos, de los pies, ahí van a clamar a Dios. Yo lo puedo decir por mí mismo. Dios, pero es un tiempo que le agrada a Dios. No te desgastes, ora. No te desgastes. Ora por esas personas que amas, por las que están cerca de ti y que quieres que conozcan el Evangelio. Pero no te desgastes. Es como el apóstol Pablo, ¿no? Que quería acabar, bueno, que Dios le dice, ¿no? Que dura cosa es darte golpes contra el aguijón. O sea, en otras palabras, tira un muro con tu mano, no lo vas a poder. Te vas a desgastar, te vas a lastimar, vas a llorar, te va a doler y no vas a lograr nada. Al menos de que seas Hulk, ¿sí? O el destructor, ¿cómo se llama? Veo películas de niños, ¿eh? ¿Cómo? Ralph. ¿El qué es? ¿El destructor o constructor o qué es? O destructor, las dos cosas, ¿no? Que le haces con el puño y no, tú no eres ese. Por eso es cuando a Dios le agrada. El revelación y el entendimiento, acuérdate que es un regalo, también eso lo vimos. No cuesta nada, Dios te lo regala cuando Él quiere, cuando es el tiempo de Él. Es un regalo. La fe es un regalo. Por eso tenemos que darle tantas gracias a Dios porque Él te hizo un regalo especial a ti. El creer es un regalo de Dios. Nada nos llega por nuestra fuerza, por nuestro eh, por nuestra fuerza o porque nosotros hicimos algo, alguna obra, no. Llega simplemente porque Dios te la da. Y ahora vamos a ver, el Evangelio transforma la vida de los que lo reciben y aprenden de él. En otras palabras y resumido, es Dios transforma la vida o el Evangelio transforma la vida. Y el apóstol Pablo por eso les habla y les dice que él era, como primer punto, fíjese, él les empieza a decir, él perseguía la iglesia de Dios, perdón, y la asolaba. O sea, ahorita lo acabamos de leer. Él la perseguía y la asolaba y les empieza a decir, oye, yo perseguía la iglesia. Yo era todo lo contrario a lo que soy ahorita. El apóstol Pablo les estaba diciendo, véanme, yo he sido transformado. He sido transformado por la palabra de Dios. En Gálatas 1:13 lo acabamos de leer en donde él les dice, ustedes ya oyeron de mí, quién era yo. Y si lo pudiera traer yo a las personas que me conocieron, o al menos lo que yo te he dicho, pues les dijera, ustedes ya habían oído de mí, que todo lo que era un malvado, era un perverso, era un hablador, era un mentiroso, era un chismoso. Todo eso lo escucharon de mí. Entonces, si Dios me transformó a mí, también te puede transformar a ti. En otras palabras, el apóstol Pablo era lo que les decía. Ahora, en cuanto a la religión, él era extremadamente religioso y él nos habla en el 14, en el verso 14 de Gálatas, dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. A ver, no quiero así meterme en religión, pero a alguien le hicieron todo ese ritual desde que nació y hasta que fue niño y luego adolescente
¿Alguien le practicaron todo el ritual que tiene que ver con la religión? Alejandro, a mí también, a muchos de nosotros, ¿no? A la religión, que al bautismo, bueno, lo voy a hablar, bautismo, confirmación, la primera comunión, la presentación, o sea, a la mayoría de nosotros nos hicieron ese tipo de rituales, porque es un ritual, y por eso es una herramienta que tenemos para predicar. Ahora, tenemos que ser sabios al enseñarle a las personas que no conocen. Tratar de que la palabra de Dios entre a ellos, pero también decirles. O sea, a mí cumplí con todo esto. Era el apóstol Pablo lo que les dice el apóstol Pablo. Dice, yo fui del linaje de quién? De David. O sea, de Benjamín. Era descendiente del primer rey de aquí de la tierra, de Saúl. Instruido a los pies de Gamaliel. Hebreo de hebreos. O sea, él era, no solamente era una persona religiosa de esas que dicen que son religiosas, pero que ni siquiera leen la Biblia, ¿no? O que vas a una iglesia y nomás vas para cumplir y te la pasas platicando con el que está a un lado. No, este hombre era instruido, era un docto de la palabra de Dios y conocía. Por eso dice que hebreo de hebreos. Esto quiere decir que era hijo de, o sea, sus padres, los dos eran, él era no era mestizo, pues. Él era de la misma raza, del padre, de la madre, y eso es lo que él nos está hablando aquí. Entonces dice, si yo que era esto, yo era religioso y un religioso extremadamente entregado de hueso colorado, como dicen por ahí. Y dice, mírenme, o sea, cómo he sido transformado. Pero ¿quién es el que lo transforma? Solamente el Evangelio. El Evangelio es el único que transforma nuestra vida. Todo lo demás son rituales. Todo lo demás son rituales. Por eso, bueno, es que uno no quiere ofender a nadie, ¿no? A cada uno de nosotros nos hablaron en su tiempo y fue hasta el tiempo de Dios. Fue el tiempo de Dios. Porque aún así, ya yendo a un edificio como en el que estamos ahorita, yo iba, pero normalmente no estaba ahí. Se me hacía bonito, incluso me gustaba que tocaban la batería, el bajo y todo lo que se tocaba en la iglesia. Pero como que esa transformación no, me sentía un ratito a gusto, pero al rato me sentía igual, o sea, no había ese cambio, porque nunca me hablaron de niño que la religión me cambiaba. Eso no lo dijeron. Y por eso religiosamente vas a un grupo cristiano, pero vas religiosamente y no hay transformación. ¿Por qué? Porque todavía no es el tiempo de Dios. Ahora, fíjate lo que él dice el apóstol Pablo, circuncidado al octavo día. La circuncisión era era señal del pacto en los varones, para todos los judíos. Pero el mismo que les dio ese pacto de la circuncisión en un tiempo que tiene que ver con una señal o un pacto externo, después le dice, ¿sabes qué? Ya olvídate de ese pacto externo, físico, y ahora nos dice la escritura en Deuteronomio 10:16, fíjate, en el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros pasaron?
del Génesis que nos da el pacto de la circuncisión, Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. En Deuteronomio ya te dice, circuncidaos el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. O sea que te está diciendo, Gerardo, eras alguien que proyectaba exteriormente un cambio, pero ahora Dios te dice que tienes que tener un cambio, pero en lo más profundo de tu corazón. Tienes que quitarle ese pellejo al corazón, tienes que quitarle esa dureza, eso que impide que la palabra entre ahí, para que tengas una vida transformada. Así es de que la Escritura, mismo Jesús nos dice, no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es internamente. La transformación interna. El que nada tiene que ver con una máscara, no tiene que ver con una apariencia, no tiene que ver con un acto teatral, o sea, con un teatro, con un artista, con alguien que está fingiendo, sino que es acá adentro. Por eso Jesús siempre a los escribas y a los fariseos les dice la manera de orar, la manera de ayunar. Dice, cuando ayunes, no seas austero como los hipócritas que demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. No lo hagas. Cuando ayuna, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en los cielos. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Eso tiene que ver con algo de aquí. No quieras quedar bien con el hombre. No puedes servir a dos señores, porque o amas a uno y menosprecias al otro. No, dice, no tienes que hacerlo para los demás. Es la circuncisión, pero del corazón. Y es, en otras palabras, lo que les dice el apóstol Pablo. Yo fui circuncidado exactamente en el día que debería de ser circuncidado, a los 8 días de nacido, del linaje de David, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. O sea, estaba metido, pero hasta dentro de la religiosidad, de las tradiciones. Y cuesta mucho salirse de eso. Nos ha costado mucho salirnos de ahí. Jeremías 4:4 dice, circuncidaos a Jehová, quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. O sea, les está diciendo él, acá tiene que salir de adentro, del corazón, la transformación. No tengas que fingirle a nadie. Lo primero que debes de hacer es para ti. Que tú estés satisfecho y satisfecha con lo que hagas. Si tienes tu relación personal con Dios, no necesitas publicarlo tampoco tanto. Obviamente, si es solamente para quedar bien y para que te digan, ¡ay, qué espiritual eres! Pero de hecho, pues tenemos que publicar lo que hacemos, tenemos que dar testimonio, pero no para agradar al hombre o para ser visto de los hombres o para ser alabado por los hombres. La Escritura nos habla mucho acerca del ser interno. Y cuando ores, no seas como los hipócritas que aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. Cuando tú ores, entra en tu aposento
y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. Él te está diciendo, cuando entres tú ahí, en el lugar secreto, ahí aviéntale toda la mugre que traes. Toda la suciedad de la cabeza, toda la suciedad del corazón, todo tal cual eres. Eso es lo que a Dios le agrada. Y le hablemos con esa sinceridad, con ese corazón abierto y que no estemos fingiendo externamente algo que realmente no somos. El mismo Dios que nos formó es el mismo Dios que nos transforma. Por eso, ahora ya no es nada que tenga que ver con lo físico, por llamarle así. Por ejemplo, anteriormente, Jesús, ¿se acuerdan que cómo destruyó o cómo volcó las mesas de los cambistas que estaban vendiendo afuera del templo? Porque sí se conocía como templo esto, los ladrillos, las torres, el relojito que estaba ahí, todo, ¿no? Pero ahora el templo soy yo. Ahora el edificio soy yo. Ahora la morada de Dios soy yo. Yo soy la casa de Dios. Aquí es donde habita. Y por decir yo le digo a usted, usted es la casa de Dios. La iglesia es donde 2 o 3 están reunidos. Y la iglesia puede estar en el mar, en la montaña, donde nos juntemos. Ya nada tiene que ver con lo físico, como pensábamos anteriormente. El encuentro personal de Saulo con Jesucristo. Saulo fue apartado por Dios desde el vientre de su madre. Vamos a leer Gálatas 1:15 y dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gloria. Fíjese, Cristo lo escogió desde el vientre. Desde el vientre de la madre ahí lo escogió. Primeramente lo escogió a usted y me escogió a mí. Pero antes del vientre de nuestra madre, desde la fundación del mundo, desde la fundación del mundo, qué sabio, qué sabiduría de Dios. Bueno, Él lo creó todo, Él lo hizo todo. Él sabe cada pensamiento. Imagínate cuánto sabemos aquí ahorita. 2, 4, 6, como 20 y tantos, ¿no? Imagínate que sabe los pelos de nuestros cabellos de aquí. Unos más, otros un poquito menos. Unos chinos, otros lacios, otros con nuestro gallito por acá. Pero Él conoce cada cabello de nosotros. Imagínate, compararme yo con Él, pues nada. Pero Él entretejió cada pedacito de carne. Ese corazoncito Él lo fue haciendo, los riñones, los pulmones, el hígado, Él lo fue haciendo todo ahí. Salmos 139:13. ¿Qué dice? Si alguien lo tiene. 139:13 dice, porque tú me formaste mis entrañas, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, o sea, te escogió desde la fundación del mundo y luego dijo, a ver, te voy a llevar con tu mamá. Esa va a ser tu mamá y ahí vas a ser engendrado. Aparentemente, bueno, fue la concepción
de un varón y de una mujer. Pero fue Dios quien lo hizo ahí. Él utilizó ese matrimonio, esa pareja, y luego, ya que estuviste ahí, Él fue tomando el cuidado de hacer tus manitas, tus deditos, de ponerte tus uñas. Así lo hizo Él. Y dice aquí David, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Por eso, fíjate, no solamente debemos de alabar a Dios por quien Él es, que Él es un Dios bueno, que es un Dios grande, sino por lo que Él hizo. ¿Por qué es tan importante congregarse? A ver, porque somos el cuerpo de Cristo y al apartarnos del cuerpo de Cristo, estamos en contra de esto que Él dice aquí. Cada uno de nosotros somos obra de Dios, cada uno de nosotros. Y si te cae gordo alguien, pues te está cayendo gordo o gorda la obra que Dios ha hecho. Y si no perdonas al que está a un lado tuyo, dice la Escritura, por eso Dios tampoco te perdona. Porque esa es una obra de Dios. Tú eres una obra de Dios. Aunque tú te veas al espejo y no te gustes, eres una obra de Dios. Para Dios no estás feo. Para Dios no tienes un cuerpo feo. Pero, ¿cómo te ves tú? Si tu cuerpo lo detestas, estás detestando la obra de Dios en tu vida. Si detestas tu nariz, tus ojos, el color de tus ojos, el color de tu piel, pues le estás diciendo a Dios que no estás contento con lo que Él hizo. David, conforme al corazón de Dios, dice, estoy maravillado, te alabaré, o sea, te voy a adorar porque todo lo que has hecho, Dios, es bueno en mi vida. Ya nos requemamos por el sol, pero si me hiciste blanquito, güerito, gracias. Así, a darle gracias a Dios en todo. Maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. O sea, te está diciendo, a ver, aquí entre oculto fue formado por Dios, hubo una relación ahí, dice, pero yo fui formado ahí, estoy maravillado de eso. Ahí es que está haciendo aire. Yo lo veo mucho en los clientes, ¿no? Híjole, el calor está insoportable. Ahora, el aire, mire qué borrascón, cómo me llenó de tierra aquí. Y eso es una manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Es una manifestación del poder de Él. Algo quiere enseñar, algo quiere que hagamos, pero todo que hay es que lo que ocurrió en Acapulco por allá o todo eso es el poder de Dios. Él es el dueño del aire, Él es el dueño del agua, de todo lo que ocurre. Y no podemos decir que porque son pecadores, como alguien andaba diciendo por ahí, que es un pueblo con mucho pecado. No, porque Dios nos pone el ejemplo. ¿Creen que aquellos que les cayó la torre eran más pecadores que ustedes? No. Antes dice Él, si no os arrepentís, pereceréis igualmente como aquellos. Dios es bueno. Nos quiere, siempre, Él nos quiere enseñar algo. Y así como Saulo o el apóstol Pablo, igual usted y yo fuimos apartados desde ahí. En Hechos 9, del 3 al 9, también
también nos muestra acerca de esto. Hechos 9 del 3 al 9. Dice, mas yendo por el camino, nada más le voy a leer poquito porque se sabe la historia y ahí lo van a poner. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz, que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónicos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie, perdón. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Fíjate, aquí nosotros vemos cómo se le manifestó Dios al apóstol Pablo, pero ahí nos da una muestra de toda la gente cuando tiene los ojos cegados. Entre otras cosas, Dios a veces nos ciega los ojos para protegerte o nos enturdece, por llamarlo así, el entendimiento para salvarnos también. Hay un proceso. Yo le decía el otro día a mis hijas, oye, ¿cómo pude ser librado de esto? Me acuerdo de cosas que hice hace 20 años. Si yo era así y era así y era asado de esta manera, ¿por qué Dios me libró de esto? Y me doy cuenta que me estaba protegiendo, me cerró el entendimiento, me cerró los ojos para no ver. Y al apóstol Pablo le aconteció todo esto para poder decirle al apóstol Pablo, entre otras palabras, y yo lo digo así, para mostrarle de veras quién era el que podía transformar vidas, que la religión no lo iba a transformar, para mostrarse como el único y sabio Dios. Imagínate, el resplandor cae a tierra, lo deja ciego. Tanto fue la impresión que inmediatamente le dijo, Dios, ¿quién eres, Señor? Perdón, ¿y qué quieres que yo haga? O sea, él quería conocer quién era el que le había tirado a tierra e inmediatamente, ¿qué quieres que yo haga? Y son 2 puntos que nosotros debemos de tener bien presentes. El querer conocer a Dios y decirle, bueno, ya te conozco, ahora, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién eres y qué quieres que yo haga? La historia ya se la saben que se fue a Damasco y que entonces ya por allá lo ungieron, recibió la vista y desde entonces empezó a dar testimonio de Jesucristo. De tal manera que todos los que lo conocían le tenían miedo, o sea, como que pensaban que era una estrategia para agarrarlos, ¿no? Dicen, este está como que con un plan ahí medio perverso, hablándonos de Jesucristo, porque ahora la fe que antes asolaba, ahora la está predicando. Y le tenían miedo por eso, porque no, hombre, es una estrategia para agarrarnos, golpearnos y llevarnos a la cárcel.
Pero él da testimonio de esto. Dice, yo era malo, era terrible. Y vean cómo Dios hace la transformación. No hay transformación por medio de la religión. No hay transformación. Y te lo puedo asegurar porque con respeto, con todo respeto, veo muchas personas que son bien religiosas, pero no han cambiado su vida. Y no se trata de ir a un lugar a pasar un ratito a gusto. Se trata de que seas traspasado por esa espada de dos filos, de que la palabra te mate. Lo bueno que tienes al Espíritu que te vivifica. La letra mata, pero el Espíritu te da vida. El Espíritu de Dios te da vida. Así es de que si te duele y sientes algo, si estás siendo confrontado con tu pecado o confrontada con tu pecado, qué bueno. No te enojes con el que te habla la palabra. Si tu vecino, tu mamá y el que te hable la palabra y te hace ver a través de la palabra tu condición, es Dios que te está confrontando. No te enojes ni con Dios, ni con tu vecino, ni con nadie. Dale gracias a Dios porque te está abriendo los ojos. Aquí el apóstol Pablo le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En otras palabras, te quieres poner con Sansón a las patadas, no lo vas a lograr. Él perseguía al cuerpo de Cristo. Y me imagino, o sea, aguerrido, ¿no? Con esa convicción de lo que él estaba creyendo. Y Dios le dijo, mira, mejor ni te metas. Es como cuando era uno así broncudo con el que se te metía a un lado y a otro, ¿no? Y sí, ya cuando se bajaba aquel era un monote así, ¿no? Bien fornidote y bien fuertote. Y tu amigo, ¿cómo estás, no? Sí, así ocurre para con Dios. Queremos enseñarle a Dios. Dice, ¿te vas a meter con mis hijos? ¿Con mi iglesia? ¿Me quieres tocar la niña de mis ojos? Búscale. Se te aparecen los encapuchados. Te mando a todos los ángeles ahí que te agarren con la espada. ¿Cómo te vas a meter con mis hijos? Cuando Dios permite que se metan contigo, es porque te quiere enseñar algo. Pero no es para destrucción. Que a veces nos acontecen cosas que pensamos que ya Dios nos abandonó. Y en otras palabras decía el apóstol, le decía Dios al apóstol Pablo, síguele, hombre, síguele. Sigue golpeando la pared con tu puño a ver a qué hora la tiras. Síguele. Eso, ¿cómo fue la vida después del apóstol Pablo cuando conoció a Cristo? Lo primero que hizo el apóstol Pablo fue predicar, fue evangelizar, fue discipular e hizo esto durante sus primeros pasos en la vida cristiana. En Hechos 9, del 10 al 16, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca a un hombre a casa de Judas, a uno llamado Saulo, de Tarso. He aquí que él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído que de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén.
Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, cuando llegas al Evangelio, también te deben de enseñar que debes de padecer por Jesucristo. Y es algo que a lo mejor no nos gusta, pero que tiene que acontecer, que tenemos que padecer a su tiempo, pero lo vamos a padecer. Hay veces que no, pues vamos como que bien así, a gusto y todo, pero va a llegar un tiempo en que nos va a ocurrir que vamos a padecer por el Evangelio, por la palabra. Y mira, muchos de nosotros lo estamos viviendo. A lo mejor no nos han tocado el cuerpo, no nos han agredido de como lo hacían en aquel tiempo, que nos echen al foso de los leones, que nos metan en el horno de fuego ardiendo, pero a veces la misma familia como que nos hace menos, los vecinos, que no creen lo mismo que nosotros creemos, pero a su tiempo, el único Dios verdadero, el único soberano Dios, Rey de reyes y Señor de señores, se les va a manifestar a ellos, así como lo hizo con nosotros, ¿verdad? Y por último, ya nada más te voy a leer para terminar ahorita, Hechos 9:19. Dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. O sea, de ahí después de que fue bautizado, de que todo lo que se tiene que hacer en la vida de un cristiano, dice que él inmediatamente se integró a la iglesia. Ya estaba él con los discípulos, ya era, como le estuvimos viendo, ¿no? Coincidentemente el viernes a la Iglesia Universal. Desde que una persona recibe a su Cristo en el corazón, ya pertenece a la Iglesia Universal. No a esa de por ahí, ¿eh? Me refiero a de todo el mundo. Y eso es lo que debemos de hacer. Somos parte del cuerpo de Cristo. No podemos, no podemos apartarnos. ¿Por qué? Porque un miembro apartado del cuerpo se seca. Y no digo porque, o sea, porque a veces dejamos de ir un día, dos o un domingo, lo que sea, ¿no? Es que hay personas que definitivamente ya se fueron. Ni siquiera tienen contacto con la iglesia ni con nadie de la iglesia. Es más, hasta lo han dicho que ya se declararon de otra religión, por llamarlo así. Entonces, esto sucede y esto pasa. ¿Pero por qué pasa? Porque te mueres, te apartas del cuerpo y te mueres. No solamente te apartas del cuerpo, sino de la cabeza, que es Cristo. Vamos a tener la cena del Señor nuevamente y como ya lo hemos visto en otras ocasiones, eh, pues esto de la cena del Señor es algo que lo debemos de tomar con dignidad y más que con dignidad, o sea, como se puede entender, es estar conscientes de lo que estamos haciendo, del símbolo que tiene que ver con la cena del Señor. Cuando hablo de dignidad no quiere decir que nosotros por nuestra propia fuerza
o por nuestro propio entendimiento podamos ser dignos, sino que Cristo nos ha dignificado a cada uno de nosotros. La sangre de Cristo nos ha dignificado para participar de la cena del Señor. Y es bien importante porque hacemos que no se nos olvide quién es el que murió por nosotros en la cruz. La Escritura dice que es un recordatorio de la muerte de Jesús. Es un recordatorio, pero también es un anuncio de la muerte del Señor. De todo lo que ocurrió ahí en la cruz del Calvario, de todo lo que hizo Jesús ahí por nosotros, que no lo podíamos hacer, el derramamiento de su sangre para nuestra remisión, el derramamiento de su sangre para nuestra expiación, para darnos vida, sus llagas, que por medio de sus llagas fuimos curados del dolor, de la dolencia, del malestar. Y fíjate, muchas de las ocasiones decimos, pues si Él me sanó de mis llagas, de mi dolor, de mi dolencia, de mi enfermedad, ¿por qué me duele aquí? ¿Por qué me duele acá? ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Por qué me enfermo? Bueno, le voy a llamar que ese dolor es una sombra solamente, o es simbólico al dolor que deberíamos de estar padeciendo toda nuestra vida. Esto que estamos padeciendo, o el dolor que tienes, o la enfermedad, es una leve tribulación momentánea. Pero nosotros como pecadores, era para que toda la vida viviéramos en un sufrimiento continuo aquí en la tierra, pero aparte, ir por una eternidad al infierno. O sea, esto que te duele no es nada lo que te debería de pasar. El lugar que tomó Jesús en la cruz, ese lugar era para ti y era para mí. Ese lugar era para ti y para mí. Entonces si dices, bueno, Él prometió esto, pero me fallaste, Señor, por esto y por esto otro. No, eso es algo leve. Aquí, pues hay a personas que no les duele nada, también jovencitos, Yunuen, Abigail, Cristina, Raquel, chiquita, ¿verdad? A Raúl y a Alvarado no les duele nada. A Raúl y Alvarado no les duele nada. Tan chiquillos. Pero ya lo decía el viejo y querido don Jaime, los más viejos amanecemos con un dolor nuevo cada semana, cada día. Te suceden cosas que a mí se me acalambró una oreja. Digo, ¿y ahora esto qué? Amaneces con cosas raras, ¿no? Oye, pero eso no es nada. Es más, y aunque no la hubiéramos pasado sufriendo, así como lo que merecíamos, ni siquiera éramos dignos. Pero gracias a Dios que reveló a su Hijo Jesucristo en usted y en mí, estamos ahorita aquí. Y tenemos la seguridad de la salvación, la seguridad de la vida eterna, el perdón de pecados, su presencia en nuestra vida que no se va a ir nunca. Usted es el que se aparta ahí porque le cautiva la telenovela. Bueno, no tengo nada en contra, no digo que porque son malas, ¿no? Que porque le cautiva el fútbol, tampoco tiene nada de malo. Pero Dios no sé, Dios está ahí a un ladito suyo. Él no se olvida de usted. Dice la Escritura, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad,
comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Coma su panecito. Padre, te damos las gracias por este pan, que es un símbolo de tu carne. Ahora, Padre, también un símbolo de la palabra, es símbolo de cada letra, de cada tilde que encontramos en tu palabra, y es símbolo de transformación en nuestras vidas, Dios. Esa carne que fue molida por el pecado de cada uno de nosotros. Estamos agradecidos contigo, Padre, porque nos has dado a comer tu carne. Ahora lo entendemos, Padre, qué significa lo que es tu carne. Y tú has dicho que el que no coma tu carne y beba tu sangre no tiene vida en ti, Padre. Por eso lo hacemos, lo recordamos y recordamos también, Padre, que no es solamente el día de hoy, sino que toda la semana tenemos que leer tu palabra y orando a ti, Dios, para que encarne en el corazón de cada uno de nosotros esa palabra que es viva y eficaz. Gracias te damos, Padre, porque tú te has revelado a nuestras vidas como nuestro Salvador. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tome su copa. Padre, no es que se nos haya olvidado durante toda la semana de tu presencia en nuestras vidas, pero hacemos memoria de ti, Padre. Hacemos memoria de tu Santo Hijo Jesucristo. Recordamos ahorita que dijiste tú, perdónalos porque no saben lo que hacen en la cruz del Calvario. Recordamos ese dolor en tu carne, en tu cuerpo, pero sobre todo también, Padre, ese gozo con el que fuiste a la cruz del Calvario, al dar tu vida para darnos vida a nosotros, al hacerte pecado en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, a hacerte maldición en ese madero para que fuéramos bendecidos nosotros, Padre. ¿Cómo no estar agradecidos contigo? ¿Cómo no darte las gracias? ¿Y cómo no esforzarnos, Padre, a hacer lo que tú nos dices que hagamos? ¿Cómo no esforzarnos a obedecerte, apartándonos del pecado, apartándonos de la maldad? Gracias, maravilloso Dios, porque tú nos has permitido en este día mencionar tu nombre, porque también has dicho en tu palabra que nadie te puede llamar a ti, Padre, si no es por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias te damos. Así pues, todas las veces que comáis este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Esperamos, Señor, que cuando vengas, Dios, nos agarres o nos tomes, Dios, haciendo lo bueno. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios los bendiga.